de la provincia de Buenos Aires, anunciando esta quita de un punto de la coparticipación a la ciudad para derivarla a la provincia, pero después pasó como una semana hasta que efectivamente Larreta presenta la demanda en la Corte Suprema. Sí, más allá, por supuesto que si van a la Corte es porque tienen expectativas, pero más allá de lo que salga, creen, y esto lo dicen en absoluto off the record, mis fuentes del gobierno de la ciudad, creen que el gobierno ya está decidido a complicarle la vida a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, si no es con la coparticipación, va a ser con otra cosa. Exactamente. Lo que dicen es, de última, aunque las Cortes les fa a favor, si ellos quieren te retienen los fondos y te los pasan tarde. Digo, ellos ya saben que se viene una muy dura, que ya se abrió esta guerra, que está Cristina detrás de esto, y por dos motivos, porque es un presidenciable y además porque Cristina es amigo de Macri, digamos, lo asocia. Entonces, desde el gobierno de la ciudad esperan y te dicen, hoy, si las elecciones fueran... festejarían. Claro, porque está re bien en las encuestas, está subido. Y si las elecciones fueran ahora presidenciales o el año que viene, estamos bien. Pero faltan 3 años para las elecciones presidenciales y yo creo que le van a hacer de todo. Así. Yo te decía la semana pasada, Gise, hay que sostener esta situación 3 años, porque ahora presentan sonrisas con las encuestas, pero realmente si es una tras otra pueden desgastar también la imagen. Y hay que ver cuál es la estrategia que le va a servir a nivel nacional a Horacio Rodríguez Larreta. Pero eso es política para que charlemos en otro día. Vamos a seguir enfocados en la coparticipación con Juan Vicente Sola, que es abogado constitucionalista. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. No, gracias a usted por invitarme. En un principio me gustaría saber, a ver si usted nos puede ayudar en cuanto a los tiempos que se puede llegar a resolver esto, ¿no? La demanda se hizo, la presentación se hizo, ahora la Corte lo pasa a la Procuración y a uno siempre lo inquieta cuando aparece la justicia es si esto va a tener celeridad o no. Debería tener celeridad, es un amparo. Los amparos tienen plazos sumarísimos. Además es una cuestión constitucional relativamente sencilla, porque primero se ha hecho por un decreto, eso está expresamente prohibido en la Constitución. Dictar decretos de necesidad de urgencia, ni hablar de decretos sencillos que traten temas tributarios. Después usted sabe, el sistema de coparticipación es muy distorsivo, fue creado en la década del 30 como un sistema de recaudación, pero después de las dictaduras militares y demás, es decir, hay provincias que aportan más de lo que sacan. Primero la ciudad de Buenos Aires, que aporta muchísimo más, después la provincia de Buenos Aires, después Santa Fe, Córdoba y Neuquén. No, Neuquén. ¿Mendoza? Mendoza. Neuquén no tiene mucha plata, pero por otros motivos, regalías petroleras. Pero mi punto es, ¿qué ocurrió? Al ser Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires finalmente reconocida como una provincia, después de haber estado prácticamente ocupada desde 1880, sin gobierno propio, le tienen que entregar las características de una provincia. Fundamentalmente el sistema de justicia. El sistema de justicia va asociado con la policía de seguridad. Entonces le pasa, eso es un mandato constitucional. El presidente Macri lo cumple y le tiene que transferir las partidas, otro mandato constitucional. Lo hace y eso ya integra el sistema de coparticipación de la ciudad. Ahora, ¿qué ocurre? Le quitan algo, pero porque el gobierno insólitamente cree que no es parte del sistema de coparticipación. Y entonces lo que hizo la ciudad es, por un amparo, es decir, la forma más rápida que existe, como es una provincia, va en forma de jurisdicción exclusiva y originaria en la Corte, y la Corte tiene un procedimiento que será necesariamente mucho más breve. Es decir, cuando va a la Procuración, va primero a determinar qué es jurisdicción originaria, lo cual es relativamente sencillo, y después establecer la opinión, el dictamen del Procurador sobre el fondo. Y esperemos en esto una solución relativamente rápida, y esperemos que así sea. Con respecto a la ley, esto es un tema mucho más complejo, pero no mucho más, pero que tiene sus características. Claro, para analizar. Sí, Nico. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Está claro que una de las deudas que tenemos con la Constitución del 94 es la ley convenio de coparticipación y así estamos, ¿no? O sea, a discreción, sacando y poniendo según corresponda. Ahora, en su experiencia y siendo asesor en una de las partes de esta confrontación, ¿realmente cree que el gobierno nacional no se dio cuenta de lo que estaba haciendo?
Oh, eso son conjeturas. Mire, Porque los no le sacó a abogados- Mendoza, no le sacó a otra provincia, le sacó No, a la ciudad de Buenos a la Aires. Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo por razones políticas, obviamente, ustedes hablaban hace un momento de lo obvio, pero yo diría algo más. Le sacó a la Ciudad de Buenos Aires porque hay una leyenda en la Argentina de la Ciudad de Buenos Aires con plata y las provincias pobres. Fíjese, la Ciudad de Buenos Aires paga, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires pagan sus impuestos federales. Los ciudadanos de muchas provincias no pagan los impuestos federales, ni los provinciales. ¿Por qué? Porque van a recibir la plata de todas maneras. El sistema es tan corrupto en el sentido no de las personas, sino del sistema, es tan distorsivo que hay provincias a las cuales se las incentiva a no pagar impuestos. Entonces le entregan toda la plata al gobernador, el gobernador la distribuye, fomenta el clientelismo, la reelección, es decir, todo lo distorsivo del federalismo argentino está basado en la coparticipación. Ustedes imaginen provincias que recaudan el 8% en total. No de lo que gastan. Entonces, y es mucho más sencillo porque uno recauda impuestos, no es antipático, recibe siempre la misma plata, haga lo que haga, sea un mal gobernador o buen gobernador. Es muy distorsivo. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires esto no se puede hacer. Primero porque los porteños pagan los impuestos federales y locales, y después porque hay un control social muy grande. Y esto hace que sean muy difícil hacerlo. Pero al mismo tiempo es fácil echarle la culpa, porque siempre es fácil echar la culpa a la Ciudad de Buenos Aires. Es un viejo tema de la historia argentina. Hay una especie de casi de folclore constitucional al respecto, Claro. que gracias a Dios se terminó en 1994, al menos formalmente. Y en su análisis, ¿por qué en todos estos años nunca se trabajó en una ley de coparticipación que imponga normas en algún punto para que no existan estas situaciones de discrecionalidad? Porque es de cumplimiento imposible. ¿Qué dice la Constitución? Que tienen que estar Ley todos de con- acuerdo. Ley convenio. Después, Cámara Iniciadora en el Senado. Mayoría absoluta, es decir, la mitad tiene que votar a favor. A diputados, la mitad a favor. Después, cada provincia tiene que aprobarlo por su legislatura. Claro. ¿Qué provincia va a abandonar sus recursos? Ya sabemos que es distorsivo, ya sabemos que la Ciudad de Buenos Aires recibe muy poco de lo que aporta. Sabemos que la provincia de Buenos Aires recibe menos de lo que debe y las demás provincias. Pero las provincias que reciben más van a abandonar ese privilegio tributario, no lo harían nunca. Tendría que ser un insensato. La otra manera es decir, bueno, el gobierno federal renuncia a la redistribución primaria, recibe menos, ¿el gobierno federal lo aceptaría? No. La única salida que algunos hemos sostenido es que después de la reforma constitucional y el plazo que se establecía en la Constitución, que ya fue superado, la vieja ley de cooperación federal estaba derogada y había que aprobar otra. Por supuesto, ningún gobernador en absoluto, ni el gobierno federal van a aceptar esto, Claro. porque nadie va a entregar sus Claro, recursos. se vuelve inconveniente económicamente. Sí, Sí, Giselle. doctor, ¿qué tal? Uno de los puntos en conflicto, entiendo, es digamos, la diferencia por lo que tiene que ser los fondos que se traspasan por la Policía Federal. Tengo entendido que la Nación lo que dice es que corresponde solamente el traspaso de los recursos humanos, es decir, de los sueldos de los policías, y la ciudad está diciendo que no, que tienen que ser el monto para el sistema integral de seguridad. Para saber, si esto avanzara a favor de la Nación, ¿de qué nos perderíamos los porteños? ¿Qué es lo extra a los recursos humanos, no? Acá hay dos puntos que hay que aclarar. Una vez que salió de la Nación en cumplimiento del mandato constitucional e integró la coparticipación, no puede ser retirado bajo ningún aspecto, aunque haya habido un error. Se podría retirar, por supuesto, si hubiera una ley convenio. Ahora, dicho esto, es una tontería imaginar que los recursos que se pasaron son los para salarios de los policías. La policía requiere, para empezar, lo básico. Piense que es auxiliar del Poder Judicial. Se requiere especialización, entrenamiento, se requiere armamento, se requiere la complejidad
del tipo de delitos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Se requiere además convenios con la provincia de Buenos Aires y con la Policía Federal, porque al ser una ciudad-estado, cruzar la frontera es algo casi cotidiano, inmediato, y por lo tanto los costos son muy elevados. Claro. O sea que que están nivelando para que se parezca a la policía de la provincia, digamos, que salió a reclamar un sueldo similar al de la ciudad. La policía de la provincia, desgraciadamente, ha sido abandonada de hace muchas gestiones, Claro, y se ha transformado en una fuerza, desgraciadamente, con poco entrenamiento. Esto no es un tema constitucional, pero ustedes se imaginan las policías más antiguas del país siendo abandonadas de esa manera, cuando alguna vez fue una policía extremadamente capacitada y honesta. Esto parece un cuento, muchos años pero yo ya tengo algunos años y puedo hablar con alguna experiencia. Y sí, muchos años de abandono. Facu, última pregunta. Doctor, muy breve en realidad. ¿Los antecedentes juegan a favor de alguna de las partes en este caso? Claramente de la ciudad jamás se puede retirar la coparticipación, al contrario, las veces que ha ocurrido, recuerdo un caso en la época de Alfonsín, en la provincia de Buenos Aires, por un compromiso político, se hizo porque la provincia renunció expresamente, y después a raíz de esa renuncia hubo que crear el fondo histórico que se creó. Estoy hablando de la década del 80 y principios del 90. Es decir, la provincia tiene que renunciar a sus fondos. No se los pueden quitar. Justamente la característica de la coparticipación es que no se puede quitar. Y ese es el argumento tan fuerte que tiene la ciudad al ser reconocida como provincia. Si bien todavía falta, imagínense, falta la justicia para empezar. Claro. Y faltan muchos otros, la Inspección General de Justicia, cuántos servicios que da la nación a la ciudad que las provincias exigen que deje de pagarlo a la nación y que le entregue fondos, y la provincia asuma plenamente su función perdida en 1880 en una guerra civil. Doctor, es muy interesante su análisis. Lo comprometo para un próximo programa para poder ampliar también a otros temas sobre la justicia. Estoy a su disposición y le agradezco mucho la invitación. Que tenga buenas noches. Bueno, un programa que hemos tenido de todo, ¿no? Pasamos por el escándalo político en la Cámara de Diputados, en el que parece de ciencia ficción, a la realidad cruda de la economía prácticamente, y terminamos con una cuestión que debería ser económica y de reglas exactas, pero resulta ser de la política, como la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Nos despedimos, se nos fue el programa. Mañana 20:30 los espero en Noticias, y después a las 22 todo el análisis aquí en Hoy Nos Toca. Chau.